Bien, se acabó Isaías. Vámonos. A ver, ¿quién ya sabe lo que vamos a estudiar? Es como una sorpresa. ¿Alguien? El libro de los Hechos. De hecho, me emociona decirte, abre tu Biblia en el libro de los Hechos. Tenemos un largo recorrido por delante. Tiene un tiempo ya que no estudiamos el Nuevo Testamento, en miércoles, entonces está bueno, ¿no? Solo estudiar. El libro de los Hechos. Wow. Entonces, primero que nada, solo quisiera que oráramos juntos ahorita este ratito por la enseñanza específicamente, porque mucho del tema de este texto es el Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios haciendo una obra en su iglesia, a través de su iglesia. Entonces, podríamos como solo conocer un chorro de información, llenar nuestra mente de ideas o conceptos, pero eso no serviría de nada si el Espíritu de Dios no está con nosotros, en nosotros, ayudándonos a comprender estas ideas y estos textos. Entonces, solo quiero pedirte que me ayudes a orar por esto, que especialmente hoy y durante todo el estudio del libro de los Hechos, haya eso, como una dinámica del Espíritu de Dios moviéndose entre nosotros, porque es lo más importante. Sin eso, ahora sí que no sirve de nada. Vamos a orar por esto, por favor, familia. Señor, te damos gracias porque hoy podemos comenzar esta nueva aventura en el libro de los Hechos. Está impresionante. Y te rogamos, Señor, que tú puedas abrir nuestro corazón y hacer una obra con tu Espíritu Santo. Porque tú no tienes nada en contra del aprendizaje y la información, pero si no es tu Espíritu Santo, que es de hecho tu poder, de hecho tu presencia la que está con nosotros, no importa cuán grande sea nuestro esfuerzo por escuchar, ni cuán grande sea mi esfuerzo por explicar, si no es tu Espíritu Santo haciendo algo sobrenatural, no va a suceder nada. Entonces pedimos especialmente por la obra de tu Espíritu, Señor, a lo largo de este estudio, en nuestra vida, en nuestras familias, en las personas a nuestro alrededor, que tú te glorifiques, Señor, y que tu Espíritu Santo haga esa obra sobrenatural que confiamos harás tú, Señor. Te damos gracias y ponemos este estudio en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, estamos ahí en Hechos 1. Entonces, rápidamente, como para medio ubicarnos en el contexto. O sea, el libro de Isaías, pues ya lo terminamos, que como recuerdas, apunta todo el tiempo a Jesús, ¿no? De hecho, todo el Antiguo Testamento, tanto los libros como históricos, como proféticos, como todo, o sea, realmente todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Entonces, cuando vemos el Nuevo Testamento, es ya el cumplimiento de todo lo anunciado, ¿verdad? Entonces, como la manera como más clara de ver cómo se cumplió todo, pues es en los evangelios. Estos 4 registros de la vida, enseñanza, muerte, resurrección de Jesús está pues en los 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que es de hecho lo que estamos estudiando los domingos en el caso del evangelio de Marcos, ¿no? Y ya de ahí vemos cómo se fue extendiendo todo, así la obra de los evangelistas y todo eso, y leemos las cartas, por ejemplo, de Pablo, la carta a los romanos, a los gálatas, a los corintios, a filipenses, y de pronto si nos preguntamos, pero, o sea, ¿cómo es que llegó el evangelio a Roma? O sea, este registro, este cumplimiento de los evangelios, que es el cumplimiento de todo lo que se ve en el Antiguo Testamento, o sea, ¿cómo llegó a Roma? ¿Cómo es posible que empezaron a plantar iglesias y todo eso? Bueno, esa como respuesta o ese espacio se encuentra en el libro de los Hechos. Es realmente la historia de la iglesia primitiva, es lo que vamos a estar estudiando. Entonces está increíble porque, bueno, es fascinante históricamente, vamos a aprender un chorro, o sea, vamos a descubrir cualquier cantidad de cosas, o sea, porque es la historia de unos pocos, un grupo pequeño de personas que cambiaron el mundo radicalmente con un mensaje. Es el mensaje que tú y yo hemos abrazado por la fe, la realidad de que Dios, sin dejar de ser Dios, añadió humanidad a su deidad en la persona de Jesús, ¿verdad? Y vino a la tierra, murió, resucitó por nuestros pecados, y ese anuncio, esa realidad histórica, ¿verdad? Tiene tal cual el poder de resucitar las almas y vidas de las personas y brindarnos una esperanza gratuita en el cielo, saber que en cuanto este mundo sea destruido, que es en cualquier momento, Él nos va a llevar con Él a su presencia. Entonces es increíble, ese mensaje es el que ellos cargaban y llevaban y murieron por ese mensaje y todo. Entonces esta es la historia realmente de la iglesia primitiva, ¿no? Qué importante, porque bueno, la escribió Lucas, ahorita vamos a estar viendo algunas cosas. Entonces, si tu Biblia la ves ahí, dice Hechos de los Apóstoles, pero bueno, el título no lo escribió Lucas realmente, el título no es inspirado por Dios realmente, simplemente se le puso después. Entonces creo que no es el título correcto esto de Hechos de los Apóstoles. Me gusta más así como que Hechos del Espíritu Santo, o otro nombre que quizás está mejor, los Hechos del Jesús resucitado, porque si ahorita te sonó como
O sea, ¿cómo es? ¿Cómo entonces es un libro histórico? No, espérame. Porque el que inspiró este libro es nada más y nada menos que el Espíritu de Cristo, que es Cristo mismo, que de hecho está vivo todavía, ahorita, ¿ok? Y la historia de la iglesia sigue siendo escrita en este instante y en este momento, ¿no? Entonces vamos a estar viendo 28 capítulos, sí, pero en un sentido la historia de la iglesia se sigue escribiendo, familia. De hecho, en el capítulo 2 inicia lo que conocemos como la era de la iglesia, que de hecho continúa hasta ahorita y continuará hasta el momento del rapto, y en todo ese momento está realmente el Espíritu de Dios sosteniendo su iglesia, ¿ok? Tú y yo, al ver el nacimiento de esta iglesia aquí en Monterrey, estamos viendo realmente en primera fila la obra de Dios, la obra del Espíritu de Dios, ¿me explico? Entonces es importante esto. Como se trata del Jesús vivo que sigue haciendo su obra, necesitamos, como orábamos al principio, depender de su Espíritu, del mover de su Espíritu todo el tiempo, y creo es bueno, te invito a que tengas expectación de lo que vamos a estar aprendiendo. Ten la expectación, es el Espíritu de Dios hablándonos, va a hacer ciertamente una obra, podemos confiar en eso, porque Dios, familia, siempre ha bendecido, bendice y bendecirá por siempre la enseñanza sencilla de su palabra, inspirada por su Espíritu. Entonces puedes tener la expectación de que Dios va a hacer cosas en tu vida, en las personas a tu alrededor, ¿verdad? A través de este estudio del Espíritu de Dios, en esa dinámica sobrenatural, cuando simplemente contemplamos su palabra, ¿verdad? Es muy bello esto, entonces por favor, ten la expectación. Vamos a estar viendo como un chorro de preceptos, un chorro de verdades, un chorro de registros, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios inspiró la palabra para enseñarnos esas cosas, pero quizás se nos van a quedar como que dudas de cosas muy específicas. O sea, como que, ok, entiendo el precepto, pero eso cómo se aplica a mi vida. Y quizá en ese sentido no va a ser tan específica la palabra, pero está padre porque el mismo Espíritu es el que hace la aplicación en nuestro corazón. Hace poquito publicaba algo así como, prefiero una interpretación precisa de la Biblia que una aplicación práctica de la Biblia. No porque yo crea que la vida cristiana no es práctica, sino porque creo que es mucho más eficaz el Espíritu de Dios para darle la aplicación a cada quien cuando contemplamos los preceptos y las verdades, que cualquier vato que se suba a decirte, mira, y esto se aplica a tu vida de esta manera y no sé qué. Bueno, eso a mí personalmente me da un poco de flojera, porque creo que el Espíritu de Dios es suficientemente poderoso para mostrarnos a cada quien, o sea, esa dinámica, o sea, personal, ¿verdad? Entonces vamos a aprender, te digo, preceptos, verdades, pero la aplicación te la va a dar Dios mismo. ¿Te acuerdas lo que dice el Proverbio 3, 5 al 6? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate, reconócelo en todos tus caminos, que son los caminos, las cosas como las cosas generales, ¿no? Las decisiones importantes, y Él enderezará tus veredas, que son como caminos más pequeños, las veredas, ¿no? Entonces, qué padre, las cosas generales o más importantes las vamos a estar viendo a la luz de verdades, de preceptos, pero todo lo específico, ahora sí que vas a tener que consultar a Dios durante la semana. Él te va a mostrar cosas en esa dinámica sobrenatural. Ten esa expectación, repito, y está increíble, ¿no? Porque cada uno vamos a poder responder personalmente y está increíble. Dios no se maneja como por fórmulas o como por métodos, como a veces nos gustaría, ¿no? Muchas iglesias tristemente se manejan así, por métodos, por programas, ¿no? Y alguien decía por ahí, si de pronto en la iglesia contemporánea desapareciera el Espíritu de Dios, la iglesia se tardaría como 30 años en darse cuenta que ya no estaba el Espíritu. O sea, están de pronto tan acostumbrados a solamente proceder en su carne sin depender de la dinámica del Espíritu, que si no estuviera el Espíritu ni cuenta te darías. O sea, qué triste eso, ¿no? Es una cita que me llama mucho la atención. Entonces, mi anhelo, mi oración delante de Dios es eso, familia, que tú y yo experimentemos esa dinámica, eso sobrenatural a la luz de verdades, de dejar que Dios nos hable, no con fórmulas, sino con su voz a nuestro corazón. ¿Me explico? Entonces, eso, Dios, te digo, sigue haciendo cosas. De hecho, hay un versículo que me recuerda a esto. Dice Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, o sea, aparte de las que están escritas en el Evangelio de Juan, las cuales, si se escribieran una por una, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Órale, no estamos diciendo que la Biblia está incompleta la revelación, por supuesto que no, la revelación de Dios está completa. No es que vamos a recibir nuevas revelaciones, no, pero sí vamos a recibir como más luz sobre la revelación ya hecha, ¿verdad? Porque es esa misma revelación la que se aplica en nuestras vidas cuando el Espíritu de Dios alumbra las verdades. Espero estar haciendo sentido, ¿no? Y está bien fuerte, porque ahorita te hablé de la parte histórica, que es como un pequeño grupo de personas que cambió el mundo, básicamente, ¿no? Y créeme, no eran así como que personas muy prometedoras o que dijeras, no, hombre, ese vato estaba bien cañón, no, pues de seguro por eso Dios lo usó. No, de hecho eran vatos así bien X, por decir, como tú y como yo. Entonces está padre, porque podemos aprender eso, que Dios usa
gente X como tú y yo. O sea, Dios no llama al capacitado, Dios capacita al llamado, ¿verdad? Y esto lo vemos en la Biblia en varios casos. Por ejemplo, Moisés, que era como todo tartamudo y no podía hablar en público y se ponía nervioso y todo eso, como yo comprenderé, ¿no? Y Dios levantó a Moisés. ¿O qué me dices de Jeremías? Ay, no, es que yo estoy chavo y no, cállese. Y de todas formas Dios lo levantó a Jeremías. Lo mismo con los apóstoles que vamos a estar viendo y todo eso. Y bueno, eso un poco a modo para antojarte el estudio, va a estar bueno. Y bueno, después de eso, una cosa que te quería decir, sobre el autor, lo escribió Lucas, es un doctor, historiador, escritor también, de hecho, del Evangelio de Lucas. Se caracteriza como por su inteligencia, es como muy, muy específico. Si tú lees el Evangelio de Lucas, es así, está como lleno de detalles, muy como con ese carácter de historiador, ¿no? Y él también escribió como la segunda parte o la continuación del Evangelio de Lucas, es de hecho el libro de los Hechos, tal cual, están conectados. El final de Lucas, si tú lees los últimos versículos del capítulo 24, están completamente conectados con el principio del libro de los Hechos, ¿verdad? Vamos a ver esta cuestión de la ascensión, de el tiempo que pasó Jesús con sus discípulos después de la resurrección. O sea, realmente está conectado. Cuando tú, te digo, los lees juntos te das cuenta, órale, es realmente la continuación, ¿no? Y no lo escribió ni a máquina, ni en computadora, ni así como que un libro tipo diario, no, eran tal cual como rollos, ¿no? Entonces, imagínate, si hubieran sido los 2 volúmenes, hubiera sido un rollo como muy grande, muy incómodo. Entonces, como que hace sentido que lo haya hecho como en 2 volúmenes, el Evangelio de Lucas y después lo que es el libro de los Hechos, que es lo que vamos a estar viendo. De hecho, un detalle interesante es que primero empieza Lucas hablando como te diré, no se incluye él en primera persona, sino dice, y pasó esto, y dijeron esto, y no sé qué, y a partir de un punto en específico que lo vamos a notar cuando lleguemos ahí, ya se incluye él, como que él eventualmente llegó un momento en que se unió a lo que son los viajes misioneros de Pablo y ya empieza Lucas a hablar, y llegamos a tal lugar e hicimos esto y todo eso. De hecho se cree, ¿te acuerdas de esta visión que tuvo Pablo de un macedonio, verdad? Cuando Pablo se queda dormido y ve a un macedonio que dice, necesitamos ayuda acá en Macedonia. Muchos creen que es de hecho Lucas. Entonces cuando Pablo fue para Macedonia, conoció a Lucas y es cuando él se une, o Lucas se une a la pandilla, ¿verdad? Y es cuando inician toda esta aventura de dar a conocer el amor de Dios. Y es increíble porque tú y yo estamos inmersos de hecho en la misma aventura. Donde sea que Dios te tenga, en cualquier contexto que Él te tenga, en la escuela, en la chamba, en la familia, o sea, es la misma aventura. Y mientras más tú y yo buscamos caminar a la luz de estos preceptos, conviviendo con esto, respondiendo a lo que Dios nos enseña, o sea, realmente nuestras vidas como que hacen sentido. Es como, ¿te acuerdas la película esta de La historia sin fin? No te la estoy recomendando, pero ¿te acuerdas? Que es un chavo que ve un libro así que, y básicamente llega un momento en que él es parte de la historia, bien cañón, y es así como que parte del final lo incluye a él bien cañón, entonces como que, entonces es como La historia sin fin, pero en la vida real, ¿no? Ver el libro de los Hechos, caminar en esa dinámica que te digo, porque es el autor del libro, es el Espíritu mismo de Dios que mora en ti y en mí, los hechos del Jesucristo resucitado. Él está vivo ahorita, familia, reinando el universo y dentro de tu corazón si tú crees en Él. Entonces, sé que te emociona esto, ¿verdad? Es muy emocionante, ¿no? En nuestro corazón estamos todos brincando como, ¡yujú! Va a estar increíble. Y ya sé que somos muy calladitos aquí quizá, pero sé que estás emocionado en tu corazón y eso es más que suficiente para mí. Dice el versículo 1, vamos ahí, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Son un chorro de cosas que ver ahí. Vamos a regresarnos porque son así como que difícil pasar de ahí. Dice que en el primer tratado, es Lucas, el autor, ¿verdad? Hablando del primer como volumen que él escribe, que es pues el Evangelio de Lucas, ¿no? Entonces, este es el segundo volumen, como ya vimos ahorita. Entonces dice, oh Teófilo, es a la persona a quien le dirige este escrito. Este es Teófilo. Y interesante porque ambos escritos son para Teófilo. Entonces de pronto nos preguntamos, ¿quién es Teófilo? No sabemos mucho, ¿no? Muchos creen que es una especie de autoridad política que de alguna manera iba a beneficiar, ¿cómo te diré? Como que pareciera, muchos creen. De hecho, yo no me inclino tanto a esa perspectiva, pero muchos creen que Teófilo de alguna manera tenía esta autoridad que iba a poder ayudar a Pablo después de su, ¿cómo se llama? Cuando es llevado al tribunal antes de morir, ¿no? Entonces pareciera que es como una defensa en favor de Pablo, a esta persona con cierta autoridad, ¿no? Que antes de beneficiar a Pablo en el momento de ser como llevado a eso, en un tribunal y eso,
iba a ser como para beneficiar a Pablo, básicamente. Algunos piensan eso, como era una especie de magistrado romano, Teófilo, puede ser. Algunos lo espiritualizan demasiado diciendo, no, pues es que Teófilo significa amante de Dios, entonces es para todos los amantes de Dios del mundo. Es como que está romántico, pero como que no me gusta mucho. Yo me inclino más a esta tercera manera de entenderlo, que es que, o sea, Lucas era un doctor, ¿recuerdas? Entonces, los doctores en esos tiempos, no te creas que eran como muchos de los doctores de nuestros días, que así con su bata y así, como todo bien fresa su lugar ahí donde trabaja o algo así. Eran muchos de ellos esclavos, tal cual. Entonces había gente que eran como eso, amos que podían comprar esclavos y compraban doctores. Entonces Lucas, pues sí, era un doctor gentil, pero te digo, no era como los doctores de nuestros días, creo que era un esclavo. Entonces le está como que escribiendo a su amo o a su ex amo, y creo que por eso le dice, oh Teófilo, con este como respeto, con este honor de autoridad y todo. Yo me inclino más hacia esa perspectiva. Entonces, bueno, interesante porque dice que habló acerca de todas las cosas, y si tú vas al principio del Evangelio de Lucas, que también le dedica esta escritura a Teófilo, y dice así, como él investigó cuidadosamente todas las cosas desde el principio, y estamos hablando de un chorro de capítulos, o sea, 28 más 24 son un chorro. Todos esos capítulos Lucas se los escribió, te digo, al parecer a su amo, y se lo escribió con un chorro de paciencia, o sea, dedicó a una sola persona un chorro de cosas. Entonces, esta idea me gusta, como que me recuerda mucho a nuestro Señor Jesús, ¿no? Que él realmente, ¿cómo te diré? Sí, tenía una carga por todos, enseñaba muchas veces a multitudes, pero él realmente tenía como su manera de hacer su obra fue invirtiendo realmente en pocas personas, ¿no? Un chorro de tiempo. Entonces, no sé, me parece como un ejemplo ahí padre, y es importante que tú y yo tengamos como esa personita especial que Dios ha puesto en nuestro corazón, en la cual estemos invirtiendo, y sé que si estamos caminando con Dios, o sea, va a venir a tu mente luego esa persona que dices, o sea, eso, Dios me ha dado gracia para esa persona, voy a invertir en esa persona, voy a orar por esa persona hasta verla venir al Señor. Qué importante, ¿no? Y ya lo hemos dicho, ¿no? Si de los millones de creyentes, cada creyente se dedicara a alcanzar a uno solo, por decir, cada, no sé, 2 años o algo así, cada 2 años se duplicaría el número de creyentes. Es como que no te creas que es poquito invertir en uno solo, ¿me explico? Entonces, bueno, es lo que veo aquí en Lucas, que 2 libros enteritos se los dedicó a Teófilo, ¿no? O sea, no te creas que Lucas estaba como esperando que todos lo iban a leer, así lo que él iba a escribir. Él no pensó que iba a ser de los escritores más famosos y que después de siglos íbamos a estar así, muchas iglesias estudiando verso a verso lo que él dijo. O sea, realmente no, él estaba pensando en esta sola persona y no sé qué. Pero bueno, ¿qué le dice? Hablé acerca, en el primer tratado, en el Evangelio que escribí primero, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Me gusta esto de que Jesús comenzó a hacer y enseñar cosas. O sea, era como solo el comienzo, Teófilo. Lo que te escribí en todo el Evangelio, de hecho, es solo el comienzo. Hay mucho más que Jesús hizo y sigue haciendo y seguirá haciendo y está haciendo aquí y ahorita, porque su espíritu es real. Dice la Biblia, ¿no? Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Recuerdas Hebreos? Ahí está. Entonces, ok, lo que vemos en los evangelios es solo el comienzo de la obra de Jesús, y otra vez estamos involucrados tal cual en una inagotable aventura de caminar con Él. Okay, el autor de este libro, el creador del universo, está aquí entre nosotros, y necesitas tener esa idea o esa cosa en mente todo el tiempo, ¿no? O sea, Él está vivo todavía. Hay una canción que de eso habla, o sea, que el coro dice, ¿no? Él está vivo, de unos vatos, Israel, se llama Israel Houghton. Hay una rola que me encanta que habla de eso todo el tiempo, y es así como que cada vez que lo escucho me da ojo remí y todo eso, porque él está vivo, ¿verdad? O sea, no es como que, no sé, Buda, si te pones a pensar así, los líderes de las religiones, ¿no? Buda, tú vas a su tumba y la visitas, ahí están los huesos, ¿no? Bien secos. O vas a la tumba de Mahoma, lo mismo. Vas a la tumba de Gandhi, lo mismo. Estos líderes religiosos con un chorro de influencia, con muy buenas intenciones, pero sus huesos están ahí pudriéndose. En cambio, Jesucristo, cuando vas a su tumba, está vacía porque Él está, familia, vivo. ¿Amén? Exactamente. Entonces el poder de su espíritu está en nosotros y todo esto. Por eso, Él apenas comenzó su obra y continúa. Entonces dice, Él comenzó a hacer y enseñar. Importante orden. No dice que empezó a enseñar y hacer, ni dice que solo hizo sin enseñar, ni tampoco dice que solo enseñó sin hacer, sino que dice las dos cosas y en un orden específico. Qué importante, ¿no? Que Él empezó a hacer y enseñar. No enseñaba nada que Él no pusiera por obra primero, ¿no? Él era completamente congruente en su manera de proceder y en todo lo que Él decía. Ese es un ejemplo increíble para nosotros. Y si tú quieres compartir la verdad de Dios de manera que sea efectiva, es importante que hagas primero y después enseñes. Si quieres ministrar, servir a otros de manera, ¿cómo te diré?, con una autoridad de parte de Dios, es importante seguir este ejemplo. Hacer primero, enseñar después. ¿Se entiende esta idea? De hecho, por eso los fariseos se sorprendían, ¿no? O sea, enseña como quien tiene autoridad, ¿no? Claro, porque Jesús hacía y enseñaba, y por eso tenía esa autoridad de parte de Dios, ¿no?
Dios lo respaldaba en todos sentidos en ese sentido. Bueno, es Dios mismo, ¿no? Versículo 2 dice que le empezó a enseñar esto en el primer tratado hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esto está impresionante, ¿no? Porque registra entonces todo lo que es la historia de Jesús, su nacimiento, vida, ministerio, muerte, resurrección, todo eso, hasta el momento en que fue recibido arriba, nos dice ahí. ¿En qué momento Jesús fue recibido arriba? Pues ya al final de su ministerio, te digo, al final del capítulo 24 de Lucas. Entonces nos está hablando como de eso, ¿no? Después de haber dado mandamientos, y de hecho te recomiendo mucho el final de Lucas 24, está increíble porque registra eso, ahorita lo vamos a ver un poco. Espero lleguemos, no sé. Y dice, ¿no? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, interesantísimo, porque esto es después de que Él resucitó y dio mandamientos, bueno, esto primero, no los dejó como así de, ¿y qué vamos a hacer ahora? No sé, ahí arréglenselas. No hizo eso Jesús antes de partir, ¿verdad? Sino que dice que le dio mandamientos a sus discípulos. De hecho, se les apareció durante 40 días y todo eso, como ahorita vamos a ver. Pero entonces, qué padre eso, ¿no? No los dejó sin nada, y de la misma manera, si la palabra de Dios está inspirada por su Espíritu, Él no nos dejó sin nada, ¿ok? Él nos dejó su palabra para que tú y yo no nos estemos mordiendo las uñas. ¿Y ahora qué leo? ¿Y ahora qué enseño? Pues la Biblia. Y ya que vi un libro, ¿y ahora qué hago? Pues lee el que sigue. Y ya me la acabé, ya llegué hasta Apocalipsis, ¿qué hago? Pues ve a Génesis de nuevo. O sea, hay mucho que estudiar, ¿verdad? No te preocupes y todo eso, ¿no? No sé, hay muchos pastores a los que me gustaría compartirles eso. Bro, ¿por qué estás preocupado a ver con qué los entretengo esta semana? No los entretengas, mejor enséñales la Biblia y hay 66 libros por delante. O sea, bro, no pierdas el tiempo y todo eso, ¿no? No sé, es que es como un celo, ya sabes, ¿no? Celo de pastor, de que me gusta enseñar la Biblia y me da coraje que en muchas iglesias no se enseña la Biblia. En fin, Él nos dejó mandamientos, nos dejó su palabra, ¿verdad? Para que la estudiemos verso a verso, increíble, ¿no? Y bueno, me encanta porque dice, después de haber dado mandamientos, fíjate, por el Espíritu Santo. O sea, decimos, oye, pero Jesús ya estaba resucitado, ya para ese momento no necesitaba depender del Espíritu Santo, pues ya está resucitado. Espérame, Él de hecho dependió del Espíritu Santo, siendo Dios mismo, siendo Jesús, y resucitado incluso, ¿no? Entonces, si Jesucristo mismo, aún en estado ya resucitado, siguió dependiendo del Espíritu para hablar las cosas, ¿qué nos hace pensar a ti y a mí, en estado todo caído y todo lo resucitado, que no necesitamos el Espíritu de Dios? ¿Sí se entiende? O sea, tú y yo lo necesitamos desesperadamente. Si Jesús lo usó siendo Jesús mismo y resucitado, cuanti más nosotros. Cuanti más, es que me gusta decir cuanti más. Pero sí se entiende la idea, ¿no? Y bueno, a los apóstoles que Él había escogido, entendemos que escogió de hecho a 12, uno de ellos se fue por las tortas y eso tiene implicaciones y es grave y todo eso, lo traicionó y todo, pero eso no significa que no lo haya escogido, de hecho sí, pero con todo lo traicionó. Y bueno, toda la discusión en cuanto a Judas, te la recomiendo, está en los estudios de Juan, en la página, por si tienes esa inquietud de, o sea, ¿cómo? ¿Escogió uno que ya sabía que iba a traicionarle? Sí. De hecho, y eso, te digo, tiene implicaciones. Pero bueno, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso está impresionante, porque dice que se les presentó después de su muerte y resurrección no dice que con una prueba, pues así como medio que no tan padre. No dice eso, ¿verdad? Dice que con muchas pruebas indubitables, como en plural, y eran aparte indubitables, es decir, imposibles de negar, ¿verdad? Irrefutables completamente. Él se presentó vivo después de morir, o sea, tal cual. O sea, fue el evangelio encarnado delante de ellos, Cristo mismo muriendo y resucitando en sus ojos, ¿no? Vivo con muchas pruebas indubitables, dice que se les presentó durante un chorro de días. O sea, está impresionante porque con pruebas mucho más chafas que esta y mucho menos que esta, hay gente que entrega su vida, ¿no? Por X prueba de algo bien falso, ¿no? Y hay gente, ¿no? Ahí está, no sé, perdón, es que me da cosa decir nombres, pero tipo como Jaime Maussan, por ejemplo, ¿no? Que ve una disque prueba de algo bien extremo, sí, y entrego mi vida para querer, no sé, todo el viaje que él trae ahí de los ovnis y no sé qué. O sea, es un espectáculo de falsedad. Y es así como que ya un videíto y ya nada más por eso. Y yo sé que hay más evidencias y todo, pero es falsedad. Aquí fueron un chorro de pruebas indubitables. Ellas los vieron con sus propios ojos, ¿verdad? Y eso los movió a entregar sus vidas por eso. O sea, esto los capacitó tal cual para morir con el fin de testificar de esa verdad que ellos vieron. ¿Me explico? O sea, híjole, está impresionante eso, ¿no? Estaban tan seguros de lo que vieron que estuvieron tal cual dispuestos a entregar su vida por lo que vieron, ¿no? Porque muchos inventan, no, es que ellos inventaron que Jesús había resucitado, quién sabe qué. Ok, entonces si fue una mentira y una necedad, entonces murieron en su necedad, ¿no? Pero no fue así. Son pruebas indubitables, te digo, que
les dio la valentía para entregarse por esto. Y dice que durante 40 días, lo que te digo, ¿no? Es un chorro de tiempo. 40 días de estar viendo una y otra prueba de cosas así sobrenaturales. Pues no manches, está impresionante, ¿no? Pablo en 1 Corintios 15 habla de eso, que se le presentó ante 500 testigos que lo vieron resucitado. 500 testigos. Esto es un chorro, ¿no? O sea, lo que te digo, por mucho menos testigos hay gente que abraza cosas como hechos superhistóricos irrefutables. Por mucho menos testigos. Por 500, ahora sí que eso, ¿no? Está impresionante. Si te acuerdas, no sé, hay varios como instancias en donde él se les manifiesta cuando cruza, por ejemplo, la puerta, ¿no? Sin haber estado abierta la puerta, y cruza y les dice, pasa a vosotros. Y hay una serie de encuentros que él tiene con sus discípulos. ¿Recuerdas cuando llega con Tomás y le dice, Tomás, o sea, no seas incrédulo, sino creyente? Jesús ya sabía que Tomás había demandado, yo no voy a creer en él, sino hasta meter mi dedo en su llaga, ¿no? Y entonces Tomás pensó que Jesús no estaba ahí cuando él demandó esa prueba. Entonces llega Jesús, a ver, mira, para que ya no seas necio, mira, mete tu dedo aquí. Entonces le demostró, ¿te fijas? Aunque tú pensaste que yo no estaba ahí cuando tú demandaste la prueba, yo estaba ahí, papá. Y le dio una gran prueba indubitable, yo estoy ahí aunque tú no me veas, ¿no? Y todo eso, y esto es una lección obviamente para nosotros. Jesús está aquí aunque no le veamos, aunque no le sintamos, muchas veces aunque nuestros ojos o nuestros sentidos en general no perciban la realidad de Dios. La verdad va más allá de los sentidos y Él ciertamente está aquí. Él está todo el tiempo entre nosotros. Y es mi oración que durante este estudio, durante nuestro caminar en general, familia, desarrollemos un sentido de su presencia, que nos demos cuenta que Jesús está todo el tiempo entre nosotros. O sea, y en nosotros. Si estuviéramos conscientes de que Él está aquí todo el tiempo, y en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que hacemos en todo momento del día, o sea, nuestras vidas serían bien distintas. Eso es muy importante, ¿no? Manches, no habría peleas, no habría divisiones, no habría quejas de nada. Estaríamos así constantemente, te digo, o sea, afectaría toda área de nuestras vidas, ¿no? Nadie pecaríamos, ¿no? O sea, o pecaríamos mucho menos, no sé, ¿no? Lo que te digo, ¿no? No nos quejaríamos de quién sabe qué tanta cosa, ¿no? Y todo eso. Entonces, bueno, ellos testificaron de todo eso. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, ¿recuerdas? Eso os anunciamos, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y tú y yo podemos testificar de eso mismo por el Espíritu de Dios en nosotros, que es de hecho lo que les dice en versículo 8. No sé si vamos a llegar ahí, pero es increíble como el Espíritu mismo de Dios, el mismo que testificó en las vidas de los discípulos, testifica en nuestras vidas para que no desmayemos, para que permanezcamos, porque si no vamos a ser como ¿te acuerdas estas que se pusieron de moda en los 90s, las cabritas que se desmayan? ¿Las has visto? Las fainting goats. Unas cabras así que las espantas y ¡pum!, se mueren y se desmayan. Pensé en algo que parece que no tiene nada que ver, pero no quiero que nos desmayemos como las cabritas desmayantes. ¿Sí has visto? Son chistosísimas. Nada más ponle ahí fainting goat en Google, te va a dar risa, porque son unas cabritas que las asustas y se caen ¡ay!, y se desmayan. No quiero que seamos como eso. Que seamos mejor ovejas atentas, conscientes de la constante presencia de Dios en nuestras vidas. Qué importante, ¿verdad? Entonces, bueno, vieron una serie de evidencias impresionantes y durante estos 40 días Jesús, ¿de qué les hablaba a sus discípulos, familia? Final del versículo 3, les hablaba acerca de ¿qué? Del reino de Dios. ¡Wow! Vaya tema. O sea, ¿de qué mejor tema podemos hablar? De ninguno. Ese es el anhelo que debe haber en nuestro corazón, el reino de Dios. ¿De qué más vas a hablar? ¿No? Que tu corazón así anhele, o sea, si no es ese el corazón ahora sí que el corazón de nuestro corazón, estamos en líos, ¿no? Dice Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Interesante, ¿no? O sea, el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? O sea, tú estás en los cielos, pero te tengo, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada anhelo en la tierra, nada deseo en la tierra, dice ese salmo, ¿no? Qué importante que tú y yo anhelemos todo el tiempo eso de, Señor, ya ven por favor, anhelamos tu reino, ¿no? Este reino del Padre nuestro, ¿recuerdas? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Qué importante es que eso sea tu oración, el anhelo de tu corazón. De eso estuvieron hablando un chorro de tiempo, ¿no? Dios nos habla del reino todo el tiempo, porque interesante, porque dice que hablándoles acerca del reino, no nada más es algo que tenemos que anhelar nosotros, sino es algo que Él nos está hablando todo el tiempo también. Y dices, ay, ¿a qué hora Dios me habló del reino a mí hoy? Piensa, todo dolor, toda aflicción realmente son oportunidades de parte de Dios para anhelar un lugar en donde ya no va a haber dolor ni aflicción. ¿Puedes ver esa idea? O sea, es un recordatorio. Toda aflicción bajo el sol es una oportunidad para anhelar la ausencia de aflicción como del sol para arriba, ¿se cuenta, no? Dios todo el tiempo nos está hablando del reino en ese sentido. Y te invito a que cada vez que pases por aflicción, ¿no?,
dejes que el Espíritu de Dios susurre a tu corazón: hey, hijo, es que todavía no estás en casa. Por eso es que estás pasando por esos momentos. Por eso es que se pone canijo, porque todavía no llegas al lugar para el cual fuiste creado, que es tu casa, que es el reino de Dios, puedes ver. Y si te fijas, mientras más duro sea el dolor, más grande realmente es la oportunidad de anhelar el cielo. Y de hecho, anhelar el cielo es obedecer a Dios. Dice tal cual Colosenses 3, 1 al 3. No te puse la cita en la diapositiva, pero no importa. Dice: poner la mira en las cosas de arriba. Si pues habéis muerto y estás resucitado con Cristo, dice: poner la mira en las cosas de arriba. Es un mandato de parte de Dios. No te estoy preguntando si te parece o no, nos dice Pablo. Pon la mira en las cosas de arriba. Y darnos cuenta que las cosas de abajo apestan es una oportunidad para poner nuestra mente, nuestra mira en las cosas de arriba. ¿A poco no? ¿Puedes ver cómo Dios te está hablando al corazón sobre cosas del reino? Te está dando todo el tiempo la oportunidad para que vivas no en desesperanza, sino en esperanza. La gente que ya no puede más con esta vida muchas veces hasta se matan de desesperanza, ¿no? Dios, en cambio, nos ha dado una esperanza que de hecho se aviva y acrecenta incluso en medio de las pruebas. Por eso dice Santiago 1, por ejemplo: oigan, hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia prueba, y algo así, ¿no? Cuando habla de que seremos, ¿no?, completos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Lo cité todo mal, pero es lo que dice Santiago 1. Que podemos estar gozosos aun cuando pasamos por pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas edifican nuestra fe. Son una oportunidad para obedecer también a Jesús cuando nos dice, por ejemplo, en Juan 6:33: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Puedes ver? Son oportunidades para buscar el reino, para anhelar el reino. No nada más en el sentido de esperar a que Él venga ya, sino vivir a la luz de la agenda de ese reino, ¿no? Priorizando las cosas que Jesús prioriza, como dice Pablo en 1 Corintios 4 también, cuando habla de no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, por supuesto, ¿no? Cuando Jesús dice: oigan, háganse tesoros en los cielos, donde la polilla no corrompe y todo eso, ¿no? Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón y no sé qué. Entonces la pregunta es: ¿estás atesorando el cielo hoy? Eso es muy importante, ¿no? Dios te está hablando del reino todo el tiempo a través de la aflicción, y necesitas atesorar su reino, porque donde está tu corazón, ¿o cómo es? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si atesoras al reino, eso, el reino está en tu corazón y todo eso, que es muy importante. No podía saltarme esas cosas, porque es muy importante. Porque de hecho de eso les habló un poquito antes de irse. Ese era el tema de Jesús, ¿no? Un poquito antes de irse. Entonces es importantísimo, ¿no? Y estando juntos, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, nos dice Lucas, ¿no? Estando juntos, importante, porque no nada más estaban juntos físicamente, de hecho estaban unánimes espiritualmente también, y eso es importante. No nada más juntarnos físicamente, sino vivir en unidad espiritualmente, como vamos a ver más adelante también en este capítulo, que estaban unánimes y oraron en esa unanimidad espiritual. Entonces, estando así, les mandó, no les preguntó ni recomendó, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿En qué momento ellos habían oído sobre la promesa del Padre? Lo vemos, por ejemplo, en Juan 14, Juan 16, cuando les habla del Espíritu de verdad, ¿no?, que sería enviado después de que Él se fuera, ¿no? Él enviaría al Espíritu y todo eso. Entonces básicamente de eso viene hablando. Pero qué importante, porque les habla de esperar algo, como diciéndoles, o sea, no pueden ustedes hacer nada a menos que reciban eso que yo les prometí. De hecho, Lucas 24, un capítulo anterior a este, ¿verdad?, antes de la continuación con este libro, les dice: oigan, quédense aquí hasta que sean investidos de poder desde lo alto. La idea es, o sea, sin ese poder desde lo alto, sin esa promesa del Padre, que es básicamente el Espíritu de Dios, no van a poder hacer nada, no van a poder obedecer o llevar a cabo la misión que les estoy encomendando. Necesitan esperar la promesa del Padre, y eso es muy importante, porque todos necesitamos. Más nos vale esperar esa promesa y darnos cuenta, o sea, sin la llenura del Espíritu, sin Dios en nosotros, no podremos hacer las cosas. O sea, yo me necesito recordar esto, ¿no? O sea, por eso orábamos al principio: Señor, que tu Espíritu sea con nosotros, porque no importa cuánto yo me esfuerce en explicarlo bien, no importa cuánto yo me esfuerce en escucharlo, no importa cuánto nos esforcemos cada quien en venir y poner atención, si no es el Espíritu de Dios haciendo la obra, no se puede. Por eso les dice, o sea, no hagan nada, sino hasta que venga la promesa, ¿no? Entonces, esto obviamente ya se cumplió, ya llegó la promesa. Esto fue en el día de Pentecostés, como registra el siguiente capítulo del libro de los Hechos, que es lo que comienza con la era de la iglesia, ¿no? Esto ya sucedió, pero no solo eso, sucedió, está sucediendo ahorita y sucederá como en el futuro, ¿no? La llenura del Espíritu es una realidad pasada, presente y futura. Entonces, ¿cómo se ve la llenura del Espíritu presente?
pues pidiéndole por fe al Señor, Señor, por favor, sé con nosotros en tu espíritu, lo que pedimos al principio. Aunque no se sienta nada, confiamos en que es verdad. Y si no es el espíritu, no se puede armar nada. Por eso les dice, oigan, esperen, más nos vale entender eso, más me vale a mí entender eso. Si no estoy yo orando, si no estás tú orando, por la intervención del espíritu, o sea, no va a pasar nada en esta iglesia, en nadie de nosotros. En nadie a través de nosotros, si no es Dios haciéndolo. Puedes ver qué importante es la promesa del Padre. Esto es una parte, desafío a nuestra impaciencia, ¿no? Porque les dice, tienen que esperar. Es como que, ay, pero a mí no me gusta esperar, Señor, me choca. Por eso me compré el microondas, ¿qué no ves? Por eso ahí me compro mi internet banda ancha o algo así, para que sea más rápido, porque me choca esperar. Claro, a todos nos choca esperar. Entonces, cuando les dice que esperen, es un desafío a la impaciencia de cualquiera y es al mismo tiempo una oportunidad para que la fe sea edificada, para que permanezcan creyendo, ¿no? Es una prueba para su fe. A ver, esperen. Aparte, ¿qué implica esto también? Que tenía que ver con, ¿cómo diré? Esperen porque vale la pena esperar. Vale la pena lo que va a venir si ustedes esperan fielmente. ¿Puedes ver? Vale la pena. Aparte, cuando les dice esperen, implica que va a llegar aquello que les está diciendo que ellos deben esperar. O sea, Jesús no es cruel, no es como que, mira, espera esto. Y a la mera hora, no, pues ya siempre no, ya no llegó. O sea, no, Jesús no es así. Si les está diciendo, oigan, esperen, es porque viene de la mano con una promesa. O sea, va a venir lo que les estoy prometiendo. Qué importante, Jesús no es cruel, ¿verdad? Importante que veas eso. Aparte otra cosa, ¿no? Fíjate. Híjole, sino que esperasen la promesa del Padre. Es algo que no está en mí, viene de fuera de mí, de fuera de nosotros. Entonces es muy importante que veas eso. Esperen la promesa del Padre. Es algo que tú no puedes generar con tu vigor, ni con tu emoción, ni con tu buena intención, ni yo, ni con nuestro nada. O sea, no podemos generar esa promesa del Padre, la llenura del Espíritu. Y lo digo porque muchas iglesias tratan de generar la llenura como en la carne, ¿no? Y cómo que no, y vamos a estar bien llenos porque, a ver, nos vamos a poner así como emocionales y vamos a poner musiquita de fondo y ahorita la llenura está llegando y no sé, como en la carne tratar de manufacturar algo que viene de afuera, no se puede. ¡Ja! Tiene que ser algo de afuera adentro, o sea, el Espíritu de Dios haciéndolo, ¿verdad? Y muchas veces no va a ser visible, a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Y te digo, sucede, no tenemos que manufacturarlo, ¿me explico? Es muy bello esta idea, viene de fuera. Aparte, es una promesa, fíjate, sino que esperasen, o sea, como que vimos varias de las cosas que implica el hecho de que esperaran, pero ¿qué esperaban? La promesa del Padre. Es que todo se puede enfatizar, ¿no? La promesa, esto es algo que es seguro. O sea, no es como que, ay, y si no viene, pues ¿cómo no va a venir si es la promesa del Padre mismo, el Dios de gloria? Es algo seguro, es algo confiable, es algo bueno porque es del Padre. No es como una promesa de quién sabe quién. Es algo bueno, confiable, seguro y que aparte es para aquellos que consideren al Padre su Padre, ¿no? Aquellos que delante del Padre sean considerados como hijos. Es muy importante entonces ser creyentes, ¿no? Considerar al Dios del universo nuestro papá, no una especie de fuerza tipo Jedi o algo así. Ah, sí, la fuerza. No. Dios no es una fuerza o entidad, Él es una identidad, la identidad del Creador que sostiene todo y que necesito que Él sea mi papá. ¿Cómo? Creyendo en su Hijo. Es así, es la única manera, ¿verdad?, de poder recibir entonces la promesa del Padre. Me encanta. ¿Cómo recibo la promesa del Padre, familia? Por la sola fe, simplemente confiar en eso, ¿verdad? En que eso ya se cumplió en el día de Pentecostés, se está cumpliendo ahorita cuando yo se lo pido. Y es así, ¿no? El Antiguo Testamento está lleno de referencias a eso, ¿no? Varios personajes antiguotestamentarios siendo llenos del Espíritu. Esto lo profetizó Joel 2 también cuando habla, como esto que te decía, ¿no? La llenura pasada, presente y futura. Todo esto es real, ¿no? Te digo, ya pasó en el día de Pentecostés, está pasando ahorita. ¿Cuándo pasará en el futuro? Específicamente, Joel 2 nos habla de la gran tribulación cuando los judíos van a ser llenos del Espíritu. Van a mirar a aquel que traspasaron, van a creer en Jesús en vez de creer en el anticristo y todo eso. Y bueno, cuando les habla de la promesa del Padre, fíjate, hay un versículo que les habla de eso, te lo quiero leer, cuando dice Jesús, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Interesante, porque habla del Espíritu con ellos y después del Espíritu en ellos, y aquí habla de la promesa del Padre que va a ser el Espíritu sobre ellos. De hecho, tuvimos toda una enseñanza sobre eso, te la recomiendo, se llama 3 dinámicas y un proceder. Está en la página de Semilla Monterrey, en la sección de distintivos Semilla de Mostaza.
te la recomiendo, como que ahondamos en esa idea que tiene que ver con las tres como posiciones o dinámicas del Espíritu en la iglesia. El Espíritu de Dios con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Qué importante entender cada una de estas. El Espíritu de Dios con nosotros tiene que ver con eso. Está junto a nosotros intentándonos convencer de que nos hagamos cristianos. A través de amigos, a través de circunstancias, a través de dolor, a través de un mensaje, de un libro, de cosas que nos pasan. Todo el tiempo Dios, o sea, ese es el ministerio actual del Espíritu de Dios, que de hecho debería estar operando dinámicamente a través de la iglesia, en las personas a nuestro alrededor. El Espíritu de Dios quiere que otros conozcan a Jesús, ¿ok? Entonces es el Espíritu con las personas no creyentes. Antes de que tú fueras creyente, el Espíritu estaba contigo. Mi abuelita decía, ¿no? Dios siempre ha estado conmigo. Sí, abuelita, pero lo importante es que esté en ti, porque puede estar contigo y de ahí te puedes ir al infierno si no está en ti. Es un abismo de diferencia, un abismo literal. No estoy hablando de una figura de lenguaje. Es un abismo literal de diferencia tener al Espíritu de Dios contigo y tenerlo en ti, ¿ok? Entonces la primera dinámica es contigo. O sea, Él está tratando de convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Te suenan esos pasajes en Juan? Muy importante. El Espíritu de Dios en nosotros es cuando ya nos convenció, ya nos habita, ya nos salva, ya somos el templo del Espíritu. Esto es la realidad de todo creyente, el Espíritu en nosotros. Pero aquí, cuando habla de la promesa del Padre, es la tercera posición, que es el Espíritu sobre nosotros, o epi, sobre, ya, o sea, es más que convencerte y salvarte, es ya llenarte y fluir a través de ti, en y a través de ti. Esto es verdad, familia, para todos nosotros, es una promesa real para cada uno de nosotros, ¿no? Está impresionante, ¿no? Sin ese Espíritu, o sea, no tenemos nada, estamos muertos, predicando muerte. Con el Espíritu, la vida de Dios entra en nosotros y nos insta a, oye, ¿se te ocurre otra manera de vivir aparte de hablar de mí? No, exacto, entonces solo dale. Y eso es para todos, no nada más para el que da los estudios. Esto es para todos nosotros, familia. En fin, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, sigue hablando de esta idea, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿No muchos días? ¿Y esos cuántos días son, Señor? No muchos. Pero, o sea, dime exactamente. No muchos. Oh, me hubiera gustado que fueras más específico. No muchos. Ok, y probablemente les frustró un poco, pero así trata muchas veces el Señor con nosotros, ¿no? No nos va a decir exactamente lo que queremos escuchar o la respuesta tan específica, pero ¿por qué? Porque Él lo quiero hacer enojar porque no soy específico. No, porque Él tiene un propósito. Simplemente, no muchos, no te afanes con eso, no importa cuánto. Lo que importa es que confíes en eso, ¿no? En que va a llegar. ¿Cuándo? Dentro de no mucho. Ok. ¿Eso es poco? No, es no mucho, que no es lo mismo y todo eso. No sé, X. Me gusta porque Dios trata así con ellos, ¿no? Y bueno, antes que eso, mas vosotros, fíjate, seréis bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo. Ser bautizados. La palabra bautizo significa ser inmerso o sumergido. Órale, piensa en algo siendo sumergido en agua, ¿no? ¿Qué tiene de característica? Que nada queda seco, todo cubierto, iba a decir cubrido, todo cubrido, no, todo cubierto queda, ¿no? Sumergido por completo. Es como esa misma idea, pero piensa, porque, o sea, el bautizo es, o sea, en agua, por ejemplo, es simplemente como una figura del bautismo en espíritu, porque un bautismo en agua como que te cubre, pero como el Espíritu de Dios, wow, es como que omnipresente, o sea, Él está en todos lados, o sea, Él está incluso dentro del espacio entre nuestros átomos, así. Entonces, estar sumergidos en Él es más allá que nada más estar mojado afuera, es como que todo tu ser, incluso dentro de tu, no sé si me explico, o sea, tus cadenas de ADN, así, tu alma, todo tu ser se permea de la realidad de Dios. De eso está hablando, ¿no? Ser bautizados, sumergidos, inmersos con el Espíritu Santo, dentro de la realidad de Dios que está controlando toda la creación. Así podemos ser inmersos en esa realidad. Está impresionante eso, ¿no? Y esto es, otra vez, ultra necesario, y sin eso no podemos llevar a cabo la misión que Él nos dejó, que es ser sus testigos, ¿verdad? Muy importante. Entonces, ahora, esto de ser llenos, necesito como volver a hacer este énfasis, porque, o sea, ser llenos del Espíritu Santo no necesariamente se va a sentir algo. Me encanta lo que dice Greg Laurie. Dice, la llenura del Espíritu no tiene tanto que ver con sentir algo, sino con hacer algo. Me encanta eso, ¿no? A veces que no voy a sentir, pero tengo que de todas formas hacer, responder. ¿Me explico? Y me choca cuando muchas corrientes dentro del cristianismo
lo convierten más en una experiencia que en una actividad, ¿no? Y, ay, sí, en la llenura aquí estuvo la administración bien extrema. Ajá, ¿y en la semana qué? Pues, o sea, si no estamos caminando con el Señor, es pura experiencia, es puro emocionalismo y no lleva a nada, ¿no? Ya estamos, ¿no? Muchas veces así como lo que te decía, ¿no? Caminando en la carne, ya sea con emocionalismo que realmente no es el espíritu, o todos apagadotes así sin hacer nada, y no se puede si no estamos, ¿cómo te diré? Si no nos emociona Dios, alguien lo decía también así, ¿no? Si Dios no te basta, nada lo hará. O sea, Dios, familia, basta ciertamente para que tú y yo vivamos vidas llenas de gozo y llenas de propósito y sentido. Y si Dios no nos basta, nada lo hará, porque nada le gana a Dios. ¿Sí me explico con eso? O sea, qué fuerte, ¿no? Eso por una parte, y lo que te decía, ¿no? Si el Espíritu se fuera de las iglesias se tardarían como 30 años en darse cuenta que ya no estaba ahí el Espíritu, porque están afanados en sus métodos, en sus programas. Cuando Dios no busca mejores métodos ni programas, Dios busca mejores hombres, porque el método de Dios es el hombre lleno de su Espíritu, lleno de su amor. En esencia es eso, lleno de su amor, ¿no? Ok. Versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, fíjate, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nos vamos a quedar en el 8. Pero eso de ¿restaurarás al reino en Israel en este tiempo? Le preguntan. O sea, en este tiempo. O sea, esto estamos hablando después de la resurrección y antes de la ascensión, ¿verdad? Presentándose ante sus discípulos durante algunos días. Entonces, durante esos días, o sea, a ver, ¿tú vas a restaurar el reino antes de irte? O sea, entonces tú y yo tendemos a criticar a los discípulos. Ay, qué chafa pregunta, estos vatos no entienden nada, ¿no? Porque como ya llevamos mucho tiempo estudiando la Biblia, tú y yo ya hasta venimos a Semilla y le estudiamos verso a verso y todo, nos gusta así como criticarlos. Ay, están bien chafas, ¿no? Tendemos a eso. Pero si lo piensas bien, no está tan tonta la pregunta. O sea, porque Jesús, unos días antes, en el aposento alto, si recuerdas, les había dicho sobre el nuevo pacto. Que con esta copa, este pan, yo establezco el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Al derramar mi sangre voy a cumplir el primer pacto para poder reescribir el nuevo pacto que es en espíritu. Entonces, él ya con la resurrección está demostrando, ¿se fijan cómo yo sí tenía razón? El Espíritu de Dios me resucitó, entonces realmente tengo el poder de establecer el reino, de restaurar todas las cosas. Entonces, hacía sentido que le preguntaran esto, ¿no? Ya había establecido el nuevo pacto días antes y ya había demostrado eso con su resurrección. Entonces, no es para que los critiquemos, es una pregunta que hace mucho sentido, de hecho. Y creo que es por eso que Jesús no les contesta así como que, ay, estás viendo y no ves. ¿Te acuerdas que hay veces que como que ellos hacen preguntas y Jesús es como que, ay, bro, nada que ver? Eso lo hemos visto en Marcos. No fue el tipo de respuesta. Jesús les respondió bastante amorosamente. Versículo 7 dice que les dijo lo siguiente: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Wow. O sea, no les está diciendo, no pregunten sobre la restauración en sí, sino no les toca saber el tiempo específico cuando va a tener lugar esa restauración. O sea, ¿sí me explico? O sea, cuando les dice, no les toca saber nada en cuanto a la restauración. O sea, eso no es, sino no les toca saber los tiempos. Específicamente les habla sobre los tiempos. Probablemente se hubieran como agüitado un chorro si Jesús les hubiera dicho, miren, faltan más o menos como un poco más de 2000 años. Hubieran dicho, ¿2000 años? No manches, es un chorro. O algo así, ¿no? Entonces probablemente se iban a desanimar y como para cuidar su corazón les dijo, o sea, no es tiempo de que, o sea, no pregunten eso, o sea, no les toca a ustedes saber eso, ¿no? Y ahí estamos, ¿cómo? Si hay cosas que yo quiero saber, o sea, ¿cómo? ¿El calendario maya tiene razón o no? Alguien dígame. Y todo eso, ¿no? No te toca saber los tiempos y las sazones, no te afanes, solo abraza la verdad que él ya dijo y ya, ¿no? Y sigue confiando. Muchas veces es mejor no saber ciertas cosas. O sea, si nos dijera todo, estaríamos así como que no podríamos dormir así, o algo, qué sé yo, ¿no? Si de por sí investigas mucho y después no puedes ni dormir de cosas que descubres que dices, no manches, ¿a poco pasa eso en el mundo? Sí, y no puedes dormir. Entonces, imagínate si Dios nos revelara así todas esas cosas. O sea, está fuerte eso, ¿no? Hay cosas, no sé, que no deberíamos saber. En este caso específico, hablando de los tiempos en cuanto a la restauración de las cosas, ¿no? Fíjate esto, ellos creían necesitar más información, pero no necesitaban eso, necesitaban poder. No información, sino poder. Es muy importante. Eso ministró mi corazón, me engañó. Porque yo soy como fan de la información. Me gusta la información. Soy súper, no sé, me encanta. Tengo una pasión como incontenible por aprender cosas. Sí, me gusta aprender. No sé, me gusta aprender. Entonces, como que Dios nos dice, hey, no se trata de información. Y no es que esté mal la información, ¿no? O sea, está padre aprender, todo eso. Pero el aprendizaje, ¿no? Es una cosa porque tiene que ver con que aprendo sobre la realidad y la historia y cosas que, y la ciencia y cosas que te pueden llamar la atención. Pero la verdad y la realidad no están al mismo nivel. La verdad es mucho más cañona.
Y para conocer la verdad necesitamos poder. Para explorar la realidad necesitamos, sí, información y estar bien concentrados, o qué sé yo, ¿no? Pero, o sea, una persona sin nada de información sobre la realidad puede irse al cielo con tan solo confiar en Jesús, ¿cierto? En cambio, una persona puede tener un chorro de información sobre la realidad y tener teorías súper extremas sobre la estructura subatómica de los quarks o, no sé, que están dentro de los átomos, ¿no? Que puede conocer mucho y si no tiene a Jesús se va al infierno. Entonces es más importante la verdad que la realidad. Entonces le está diciendo, aquí no se trata de información, bro, se trata de poder, necesitas poder. Que es la gracia de Dios, es el poder de Dios en sí misma. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad? ¿Recuerdas eso? Eso que significa que el poder de Dios es su gracia. Fíjate, bástate mi gracia porque mi poder, es decir, mi gracia, lo que debe bastarte, se perfecciona en la debilidad. O sea, la gracia de Dios es su poder. Porque a veces pensamos que el poder de Dios se manifiesta, no sé, hablando así como con mucha autoridad. Y así yo digo que el Señor, no sé, qué sé yo, bro, tranquilo. El poder es caminar en gracia, amar a Dios, amar a los demás. O sea, realmente es eso, ¿no? Qué importante. Antes de que se me vaya otra idea, porque, dame un segundo, no les toca a ustedes saber el tiempo o las sazones, exacto. Qué importante es, aunque no entendamos las cosas, confiar y entender. No necesitas más información, necesitas poder, el poder de Dios. Wow, esa idea está fuerte, ¿verdad? Pero recibiréis poder. Es como que de eso les habla, eso es lo importante. Versículo 8, aquí vamos a terminar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, o en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow, ¿no? Recibiréis poder. Okay, lo importante es que te centres en esa promesa porque sucederá, vas a recibir poder, la gracia de Dios cuando haya venido sobre ti, no contigo ni en ti, sino sobre ti. Tiene que ver con ese fluir del Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Ya hablamos un poco de eso, porque cuando está contigo el Espíritu eres incrédulo, cuando está en ti eres creyente, pero cuando está sobre ti eres testigo. Por eso dice, y me seréis testigos. No dice, y después de que tengas el Espíritu te mando que seas mi testigo. No. Simplemente vas a ser mi testigo. Cuando seas lleno, va a suceder que serás. No es como que ya lo recibes y ahora te mando que lo seas. No. Va a ser un resultado que va a fluir. ¿Sí se entiende? Vendrá sobre ustedes el Espíritu y me seréis. O sea, simplemente sucederá. No es un mandato, es un aviso. Piensa eso, por favor. Cuando venga la llenura, no es un mandato que vas a ser testigo, es un aviso. Te aviso que vas a ser mi testigo, y me seréis testigos. Y no tiene tanto que ver con realizar la acción de testificar, entre comillas, sino con ser su testigo. Es una cuestión de identidad. Wow. Y la palabra testigo se traduce en otra versión como, creo que es en latín, se traduce como martus, de donde viene la palabra mártir. Entonces está diciendo, ustedes serán mis mártires, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de van a morir como mártires? No, van a vivir como mártires, porque si ellos no hubieran vivido como testigos, es decir, con una certeza de la realidad de su resurrección de Jesús, que no les importaría morir incluso con tal de defender esa verdad. Entonces, como estaban seguros de su resurrección, porque lo vieron, es como que pues, no me importa cómo muera, o sea, entonces me convierto en mártir, no por la manera en la que muero, sino por la manera en la que viví. Viví como mártir, entonces morí así. No es al revés, no es que soy mártir porque morí así, no, soy mártir porque viví de una manera que no me importó morir. Por la verdad. Y es lo que les pasó a ellos, ¿no? Es impresionante ser testigo. Y esta idea es como que ese solo verso 8, o sea, no nada más es como que ese verso 8 no nada más inspira sermones enteros, inspira conferencias de misiones enteras que podrían durar semanas. O sea, para que me entiendas, es así como muy fascinante esa idea de ser llenos del poder del Espíritu de Dios. Tiene todo que ver con misiología, ¿no? Porque es lo que se necesita, necesitamos ser investidos de su familia para llevar a cabo la misión de Dios. Entonces, para resumirte muchas de las cosas que he aprendido sobre misiología, que es como un tema muy fascinante, te quiero como decir una frase de Brian Brodersen, que probablemente ya te la he dicho 1000 veces y creo que te va a sonar. Dice él, la mejor manera de hacer evangelismo o cumplir con la gran comisión, ¿no?, es plantando iglesias, porque los discípulos se hacen en el contexto de una iglesia local. Entonces, no sé, esto está muy relacionado con misiología y necesito decirte esta pregunta, que la tomemos de parte de Dios. O sea, ¿eres un cristiano, eres una cristiana de Hechos 1:8? Contéstalo delante de Dios, o sea, pide que
sea Él quien inspire esa respuesta, quien te ayude a que tu respuesta a esa pregunta sea la que Él quiere que sea. ¿Okay? ¿Eres un cristiano, eres una cristiana de Hechos 1:8? Llena del Espíritu. Qué importante es eso, es vital, no hay nada más importante. Porque eres una misión encarnada si eres cristiano o cristiana. Decía Charles Spurgeon, ¿no? Todo cristiano es o un misionero o un impostor. Póntelas, ¿no? Y para llevar a cabo la misión, somos una misión encarnada, necesitamos desesperadamente la llenura. Entonces es mi oración que sea tu oración. Hey, que haya más iglesias en Monterrey de semilla. No somos una iglesia, ya te lo he dicho, somos un movimiento de iglesias que planta más iglesias, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, ya hay 2 semillas de mostaza en Monterrey. ¿Sabes qué? Necesitamos unas 1,000 o 2,000 porque hay como 4 millones de personas en esta ciudad. ¿Okay? Con las 2 que hay ahorita no basta, necesitamos muchas más, cientos. ¿Qué tal que Dios te levanta de este estudio a plantar una iglesia? Yo hace algunos años no me imaginaba que en algún momento iba a buscar así como plantar una iglesia, ni por aquí me pasó. Sin embargo, aquí estamos por pura gracia, ¿ves? No porque seamos capaces, nadie lo somos, sino porque a pesar de que no damos una, Dios tiene a bien usarnos, ¿verdad? Y estamos bien ranas, pero bueno, Dios se está moviendo, las cosas están pasando. Voltea a tu alrededor, ve este lugar, ve estas, o sea, somos una iglesia. Yo no sabía que Dios iba a sustentar, o sea, como a respaldar todo eso. Me faltaba mucha fe. Yo vine así como que pues, lo más seguro es que me voy a tener que regresar, pero ya ni modos. Llevamos ya casi 2 años y somos una iglesia. Esto es un testimonio vivo de que Jesús está haciendo algo con su iglesia. ¿Puedes ver? Y tú y yo somos parte de esto. Somos parte de esto. Eres la iglesia de Cristo. Es importante. Mantengámonos ocupados en su obra. Vamos a terminar con esta idea que dice, ¿no? Para que sean mis testigos, o seréis mis testigos, les avisa, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto habla pues de, van a ser mis testigos en todo el mundo. Y de hecho esto define el bosquejo del libro de los Hechos. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Porque de capítulos 1 al 7 vemos cómo la iglesia primitiva va a Jerusalén. Del 8 al 12 vemos cómo la iglesia primitiva va a Judea y Samaria. Y del 13 al 28 vemos cómo van al mundo entero. Entonces realmente esto es como en parte un bosquejo del libro. Pero aparte de eso está hablando de ir a todo el mundo. Pero interesante porque empieza en casa, ¿no? Primero donde estás más cerquita, en Jerusalén. Porque ahí pensamos, yo las misiones me voy a ir a Marruecos. Espérate, aquí mira, dile a tu vecino, al señor del queso, dile, Señor, Jesús le ama, ¿no? Es más importante eso. Es que porque está más canijo predicarle a los de tu casa, ¿verdad? Los que te conocen cuando estás en tu modus menos cristiano y que te ven cuando te enojas y todo eso. Ante la gente más cercana es donde está más canijo. Por eso, primero en casa. Las misiones comienzan en casa. Muy importante, ¿no? Todo ministerio eficaz brota de una relación sana en casa. Con tu esposa, con tus hijos, qué importante, ¿verdad? Todo esto es súper importante. Primero en casa y después de ahí a Judea, a Samaria, hasta el último de la tierra. Me encanta esta idea. Y última idea, último pensamiento, es que Jerusalén es como el centro de operaciones, por decir. De ahí, que por cierto no iba a ser difícil, o sea, iba a ser difícil porque en Jerusalén rechazaron a Jesús. Es como que, pero si ahí te rechazaron, sí, ahí tienes que ir. Pero no hace mucho sentido en mi carne que vaya yo ahí porque ahí te rechazaron. Y para mí hace sentido y soy Dios que te estoy diciendo que vayas a Jerusalén. ¿Ok? Entonces ve para allá. Ok, está bien, ¿no? A veces no nos hace sentido lo que Dios nos manda, pero si Él lo dijo, hay que hacerlo. Y aparte, es como el centro de operación, ¿no? Jerusalén, después Judea, Samaria, lo último de la tierra. Pero cada uno de estos lugares después de Jerusalén, a su vez se puede convertir como en otro centro, como en otro Jerusalén. Entonces de aquí, como que este nuevo Jerusalén, entre comillas, viene otra Judea, otro Samaria y otro lo último. Y si te vas hasta allá, ¿qué tal que en lo último de la tierra, que de hecho incluye Monterrey, puede ser como otro centro? Entonces empezamos acá, en donde estamos como en Cumbres o donde sea, y de ahí a Apodaca y a quién sabe qué. ¿Qué tal que Dios pone una red de iglesias así bien chido acá? Dios puede hacerlo, no hay que limitarlo, ¿no? ¿Quién dijo yo? ¿Verdad? Es que yo me emociono. Bueno, ya, vamos a terminar, ¿no? Es emocionante, solo seguir adelante con este texto, pero vamos a dejarlo aquí por ahora y vamos a orar por estas cosas, que sea su espíritu, ¿no? Confirmando todo esto a cada uno de nosotros. Acompáñenme, por favor, familia. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Estuvo intenso, fue mucha información, pero podemos entender la esencia de lo que nos estás diciendo, Señor. Somos una misión encarnada, realmente. Esa es nuestra identidad. El resultado de tu espíritu en nosotros es que somos tus testigos. Y te doy gracias porque, Señor, yo sé que en esta iglesia muchos de nosotros tenemos ese anhelo de dar a conocer tu verdad. Gracias porque es real en tantos sentidos todo esto que nos estás mostrando, Señor.
nos llena de un sentido de propósito, nos llena de un sentido de identidad. Te suplico que sigas haciendo tu obra, porque estás vivo, Señor. Estamos contemplando los hechos del Cristo vivo que siguen hasta ahorita, y te doy gracias por esto. Te suplico que el día de hoy nos llenes, Señor, de tu Espíritu Santo, que podamos recibir esto por la sola fe, independientemente de si sentimos algo o no, que nos llenes de tu Espíritu para llevar a cabo la gran comisión que tú nos dejaste, Señor. Esta ciudad se está muriendo sin ti, Jesús. Tantas personas que están a nuestro alrededor, en nuestro círculo de influencia, que no te tienen. Yo te suplico que nos llenes para que de manera amorosa, paciente, conversacional, quizá podamos escribir, largas cartas como lo hizo Lucas, que escribió mucho para una sola persona. Quizá con que nos centremos en uno solo, pero que estemos orando, Señor, y llevando a cabo esto que tú nos llamaste, porque esto le imprime vida. Tú te glorificas y nosotros somos llenos de gozo por esto, Señor, y te damos gracias. Y ponemos cada uno de los detalles que vimos hoy en tus manos, que nos ayudes a dar fruto, que sea tu Espíritu con nosotros y en nosotros y sobre nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia. Dios les bendiga.